Amados hermanos, reciban un cordial saludo de la Iglesia Alianza El Batán. Les invito a buscar sus Biblias, abrir 1 Corintios 13 y acompañarme en esta lectura. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El mensaje del día de hoy que nuestro querido Pastor Luis nos ha preparado está basado en este pasaje de 1 Corintios 13. Que el Señor nos ayude a vivir el amor de una manera especial. Que el Señor nos ayude a compartir el amor con aquellos hermanos y aquellas personas que no conocen de Cristo. Les invito a declarar junto a la banda José acerca del amor de Dios, sabiendo que Dios es un Dios poderoso y que tiene el control. Que el Señor les bendiga. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su obra y veo su poder, la creación entera se rinde ante Él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control, Cristo el Señor. Decláralo, queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey, y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey, y ante el enemigo nada yo
el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Un saludo especial desde mi casa, desde mi hogar. En este tiempo especial en que estamos viviendo, buscando el rostro de Dios para que el mensaje de Él pueda llegar a su corazón, he titulado este mensaje Una historia de amor. Bajo la situación que estamos nosotros viviendo de este tema de pandemia. Vive historia de amor. La Escritura nos dice en el libro de Corintios, el capítulo 1, el versículo 13, el amor nunca deja de ser. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Parecería que hay un contrario entre lo que dice el texto bíblico, que el amor nunca ha de ser, frente a la situación que estamos viviendo como nación. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? ¿Cómo podemos escribir una historia de amor y decir a la población y decir a la iglesia, vivan en este tiempo tan dolorosa de pandemia? Esto va a ser muy importante que lo entendamos. Por esta razón solicito poner atención, porque la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros y confrontarnos con la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Las historias de amor han existido en gran cantidad, pero ninguna como la historia de amor escrita por nuestro Dios. Claro que sí. Dios decidió comunicarse con su creación, con la raza humana, y utilizó un medio para hacerlo así. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para comunicarse con la raza humana? Fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál sería la descripción de ese medio? La palabra de Dios lo dice en Juan 1, los versículos del 3 al 4. Ahí menciona, de acuerdo a lo que dice el texto, que fue Jesús el que fue hecho e hizo todo el universo. Él lo hizo, todo lo creado. Sin Él, nada de lo que tenemos hubiese sido hecho. En Él, en Jesucristo, está la vida. Y la vida es luz para la humanidad. Vaya manera de describir la palabra de Dios de ese Señor Jesucristo, que fue el medio por el cual Dios quiso comunicarse con la raza humana. ¿Cuál fue el propósito de esa comunicación? La Biblia lo muestra claramente, y esta es la redención del ser humano. Entonces Dios utilizó para comunicarse con el ser humano un medio y tuvo un propósito. Pero también utilizó Dios un protocolo. Y el protocolo que Dios utilizó para comunicarse con el ser humano fue el amor y la verdad. Vaya qué manera preciosa de hacerlo. ¿Qué es un protocolo?
El protocolo es la garantía para que se cumpla el propósito. Eso es todo protocolo. El amor y la verdad en sí misma no son contradictorios. Son una hermosa coalescencia de contrarios. Así es el amor y la verdad. La palabra coalescencia es una fusión de contrarios para consolidar una unidad monolítica. Hay, por lo tanto, una unidad monolítica en lo que tiene que ver con el amor y la verdad. Hay muchos ejemplos en la Escritura y en la persona igualmente de Jesucristo, lo que es esta coalescencia. Veamos otro, la soberanía de Dios y la responsabilidad personal. Son contrarios, pero es una coalescencia, porque Dios en su soberanía ha producido a través de la historia muchas situaciones difíciles en su soberanía de Dios, como en este caso de la pandemia. Pero Dios muestra la necesidad de que nosotros tenemos una responsabilidad personal en todo esto. Miremos con atención lo siguiente. El creador de la vida, el Señor Jesucristo, se despojó de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que el que está muerto por su pecado tenga vida eterna. Hermosa coalescencia. El creador del universo y a su vez siervo sufriente. Contrarios en una hermosa coalescencia. El amor y la verdad, como un medio de comunicación, son las columnas de un mensaje glorioso que transforma. Pero si uno de ellos falla, el amor o la verdad o ambos, el mensaje se colapsa y pierde validez. Toda comunicación tiene que basarse en base a estas dos columnas fundamentales. Y esto se aplica en todo y con todos, en todas las cosas y con todo. Si yo me comunico con mi esposa y le doy un mensaje ajustado a la verdad, pero lo hago sin amor, ese mensaje en sí mismo no tiene validez, se colapsa. Si como padres nosotros hablamos a nuestros hijos con la verdad y sin amor, igualmente ese mensaje se colapsa. Si una madre dice a un hijo con amor pero sin verdad, igualmente ese mensaje se colapsa. Si el gobierno comunica algo a la nación con amor, pero sin ajustarse a la verdad, ese mensaje pierde validez. Esto es en todo. Habíamos nosotros planteado un modelo de desarrollo que se dividió en 3 partes, como lo vimos en la prédica anterior. La primera de ellas tiene que ver con la cuarentena y la pregunta es, ¿cómo nosotros en la cuarentena podemos utilizar el amor y la verdad? ¿Cómo nosotros en el proceso de transición en esta pandemia podemos utilizar una comunicación con amor y verdad? ¿Y cómo nosotros, cuando ya salgamos de esta transición a un nuevo Ecuador, cómo deberíamos utilizar un proceso comunicacional con amor y verdad? En el caso de la cuarentena, habíamos hablado de la necesidad de ser buena semilla. Y más aún, querida y amada iglesia, permíteme acercarme con todo mi corazón a decirle a usted, miembro de la iglesia del Batán, la necesidad que tuvimos de que los devocionales sean uniformes para toda la iglesia. Devocionales que permiten que la palabra pueda ser aplicada en forma práctica. Y esta semana que pasó, los devocionales hechos por Mercy Kaiser han sido muy hermosos y prácticos. Pero también la oración 24/7.
Iglesia amada, tenemos que entender esto. Cada miembro de la Iglesia del Batán debe indicar cada día la hora en que va a poder unirse en oración. 24/7, cada día en una hora determinada para clamar a Dios en este momento de cuarentena. Porque estamos en momentos difíciles. Con amor y verdad tenemos que decir esto. En el tiempo de la transición, cuando la planta surge hacia afuera, la iglesia hemos dicho que somos una iglesia sin muros, que en todo este proceso se debe haber desarrollado una unidad familiar sólida y que la salida de la cuarentena tiene que ser ordenada. 50% sale, 50% se queda en casa. Y hemos indicado el pensamiento que tiene este doctor Baruch Barcel, que es israelita. En el tiempo de la transición tenemos que medir esta ecuación que hemos hablado. Debemos ser efectivos, eficaces y eficientes. Eficaces cuando se cumple un propósito y eficientes cuando no se desperdicia recursos. Cuando llegamos ya después de la transición, en la salida, en el nuevo Ecuador, el fruto de esa planta tiene que ser de buena calidad. Tenemos que tener la capacidad de distribuir ese fruto de manera equitativa, de tal manera que todo lo que hacemos debe tener propósito y la razón por qué lo hacemos es por el servicio. Dado este modelo de desarrollo, permítanme compartir una historia de amor que permite que nosotros en medio de este proceso de pandemia podamos decir, ¡vive! El COVID-19 es un virus contagioso que produce la muerte si no tratamos de manera adecuada. En medio de este virus, donde se está produciendo cientos de miles de muertos en todo el mundo, la pregunta es ¿dónde está Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo le podríamos medir la presencia de Dios en esta dolorosa situación que el Ecuador y el mundo entero está? Permítame hacer una reflexión de un versículo de Levítico 13:3. Pero antes de leerle este versículo, que está saliendo en su pantalla, permíteme explicar cómo se dio este proceso. Israel había salido después de más de 300 años de esclavitud. Según el capítulo 1 del libro de Números, Dios le manda a Moisés a hacer un censo de toda la población que salió de Egipto. Se hizo el trabajo y se determinó que entre personas adultas, hombres, etc., habían más de 600,000 personas. Con niños y todo puede decirse que se está bordeando con 1,000,000 de personas. En el desierto, en campamentos que vivían en carpas, ¿cómo manejar la salubridad en una situación así? No había agua potable, como ustedes se pueden imaginar. No había sistemas de alcantarillado. ¿Cómo manejar un grupo tan grande respecto al tema de salubridad? El versículo de Levítico, capítulo 13, verso 3, dice lo siguiente. El sacerdote examinará la llaga. Si el vello es de la parte afectada se ha puesto blanco y la llaga se ve muy hundida que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa. Después de examinar a la persona, el sacerdote lo declarará impura. ¿Qué significa? ¿Cuál es el principio que Dios nos está diciendo respecto a este tema? 1500 años antes de Cristo. A nuestra época, 3500 años. El sacerdote era el médico de ese entonces. Y el sacerdote, el médico, examinaba al paciente. Y al examinarlo, si consideraba él que tenía una enfermedad infecciosa, quedaba marcada.
Por lo tanto, un principio que aquí la Escritura nos muestra, que las autoridades de una comunidad, en honor a lo que es la verdad de la realidad, tienen que marcar a una persona que tenga una enfermedad infecciosa. No podemos ocultar esto, porque sería una gran mentira y un enorme riesgo para toda la población. Claro que sí. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Insisto en la pregunta. Un siguiente versículo nos permite aclarar más este tema. El versículo del 4 al 5 del mismo capítulo 13 del libro de Levítico dice: si la mancha blancuzca no se ve más hundida que la piel, ni el vello se lo ha puesto blanco, el sacerdote aislará a la persona enferma durante 7 días. Y el séptimo día lo examinará de nuevo. Mire, qué control había en una población cerca de 1 millón de personas. Si juzga que la infección no ha seguido extendiéndose sobre la piel, aislará a esa persona otros 7 días. Eso tiene que ver con el amor, porque el amor tiene que usarse como un medio de protección y de seguridad para evitar el contagio. 14 días mínimo, como se utiliza este tiempo como se utiliza en los tiempos actuales. Si se mantiene la infección, se lo debe aislar y se le somete a su proceso de tratamiento. Estos versículos que han sido expuestos muestran que cómo se debe utilizar un protocolo en tiempos de pandemia. Miremos con atención lo siguiente. La persona que ustedes ven en sus pantallas es el doctor Baruch Bersel. Él es un físico, pero se especializó en matemática aplicada. Él es un experto en desarrollar modelos matemáticos de cómo se comporta el virus. Y lo han aplicado en su país, Israel. Este hombre ha creado un modelo matemático para que los países que están enfrentando esta pandemia utilicen inteligentemente, sabiamente, su modelo para poder enfrentar la situación riesgosa y dura que representa un virus. Permítanme explicar en detalle este proceso. Este matemático considera que a la luz de cómo se comporta el virus, porque en la forma maravillosa como Dios es, el virus tiene una forma de comportamiento. ¿Cómo lo podemos analizar este virus? En el cuadro que ustedes ven hay varios tipos de personas. La persona tipo S, en azul, es la persona que está sana. La persona en amarillo es la persona asintomática. ¿Qué es una persona asintomática? Es una persona que tiene ya el virus, pero no manifiesta síntomas de la enfermedad. Esa persona, escuche bien con atención, esa persona, el 55% de todas las personas asintomáticas pueden mostrar un tipo de infección con síntomas medios. En otras palabras, el 55% de las personas asintomáticas va a manifestarse sus síntomas. Pero de ese 55% se recuperan, la figura que está en verde. De las personas asintomáticas, el 10%, cuando se manifiesta ya los síntomas del virus, estas personas adquieren síntomas severas. El 10%. Dicho en otra forma, el 10% de las personas asintomáticas
se manifiestan sus síntomas, el 10% son personas infectadas con síntomas severos y tienen que ser hospitalizadas. De esas personas que se han hospitalizado con infecciones severas, el 85% se recuperan y el 15% mueren. Esto es una realidad, por favor, querida y amada iglesia. Nuevamente, de las personas asintomáticas, el 5% manifiestan sus síntomas de manera crítica, que son los IS, que usted ve ahí. De esas personas, del 5%, que sus síntomas son críticos, no solamente tienen que ser hospitalizados, sino que requieren ventiladores. Y de ese 5% de personas infectadas que requieren ventiladores, el 50% mueren y el 50% se recuperan. Esto es una verdad que se comporta así el modelo. Y me faltaba solamente explicar de que de las personas asintomáticas, el 30% se recupera de manera directa. Así se comporta el virus. ¿Qué debemos nosotros hacer frente a eso? Y eso va a suceder en Quito, en Guayaquil, en cada cantón de nuestra nación y en todas las ciudades del mundo, porque así se comporta el virus, querida y amada iglesia. Así se comporta el virus. Pero ¿dónde está la historia de amor? Esto es importante. Primera de Corintios, el capítulo 13, los versículos del 4 al 8, se define lo que es el amor, que todos nosotros sabemos. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso. ¿Por qué se requiere el amor en tiempo de pandemia? Porque si no usamos este principio que de Dios viene, vamos a colapsar los sistemas de salud, vamos a colapsar los sistemas de emergencia y las muertes van a crecer en gran manera. Pero el texto me dice que el amor no es jactancioso, no es orgulloso, no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni guarda rencor, no se deleita en la maldad. Se basa en la verdad. Qué importante es esto. Por lo tanto, si hay fallas en la información, implica que la verdad se ha ocultado. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra y que nosotros como iglesia debemos utilizar este recurso que solamente tiene la persona que ha cambiado su naturaleza por el poder de la sangre de Jesús. Y es la iglesia la que se debe mostrar completamente que este amor que de Dios viene, aplicarlo en la crisis en la cual nosotros vivimos. Entonces, el amor de Dios en estos tiempos de pandemia usa a la iglesia para mostrar a la comunidad cómo se debe actuar en una situación así. Frente a esto, este israelita, este matemático, considera, y hay otros pensamientos también al respecto, que las poblaciones para salir de la cuarentena deben manejarse en dos grupos. Un grupo se queda en casa y el otro grupo sale a trabajar. Este matemático considera el 50%. Otros dan otros valores, pero el concepto es el mismo. Una parte sale a trabajar y otra parte se queda en casa. En la primera semana que sale a trabajar, una persona está
no puede necesariamente infectarse. Y la siguiente semana, así no se infecte con el virus, se queda en casa. Si durante esa semana esa persona que regresó a casa quedó ya infectada, se va a evidenciar con los síntomas. Y una vez evidenciados los síntomas, será una persona infectada y se deberá ajustar a las normas indicadas en la lámina anterior. Pero puede ser que en la segunda semana la persona no se infectó. La tercera semana sale a trabajar normalmente. Pero puede ser que la tercera semana sí se infectó, pero la cuarta semana debe quedarse en casa. Y si ya se infectó, sigue el proceso ya indicado en la lámina anterior. Y así sucesivamente. Pero en el intermedio de esto, ¿cómo yo debo actuar responsablemente? Y es el amor el que me permite a mí actuar responsablemente. Porque si yo salgo a trabajar, me puedo convertir en un agente de contagio. Debo usar las normas de higiene. Debo usar las normas de separación. Debo ser paciente, porque el amor es paciente. El amor es bondadoso. Yo no me puedo arriesgar a enfermarle a otra persona, porque el amor es bondadoso. El amor no es orgulloso. Debo yo cumplir con las normas. No puede ser, no me importa. No, tengo que cumplir las normas. El amor no se deleita de la maldad. Porque si yo consciente de que puedo tener el virus, salgo hacia afuera, me convierto en un agente de contagio, un hombre que puede infectar y matar a otra persona. Permítanme poner de esta manera. Me puedo convertir en un asesino en potencia. El amor no es egoísta. El amor se basa en la verdad. Todo lo soporta y nunca deja de ser. Pero en la primera semana, la mitad sale a trabajar, la mitad se queda en casa. Y si el que se quedó en casa se manifiesta los síntomas, ya es una persona infectada y sigue el proceso anterior. Si la persona que se quedó en casa la primera semana sale la segunda semana, después de 7 días, que es la norma bíblica, sale a trabajar y en esa semana, segunda semana, se infectó, como la siguiente semana, la tercera, debe quedarse en casa, se manifiesta el virus y entramos al proceso anterior. Y así sucesivamente. Pero esto no se lo puede hacer sin que yo tenga conciencia de mis responsabilidades. Y cuando Jesús vino acá a este mundo, se despojó de su deidad, se hizo un ser humano como nosotros y voluntariamente fue a la cruz y murió por nosotros, por amor. Por amor. Esa enseñanza debemos manejarlo nosotros. Aquí está el modelo. Es nuestra responsabilidad manejarlo. Dios permita que el gobierno lo entienda. Yo estoy mandando información al gobierno. No sé si lo pueda usar o no, o lo vea, pero es mi responsabilidad el así hacerlo. Analicemos un poco la situación actual del Ecuador y Israel, ya que este matemático es israelita. Miren el Ecuador, la forma como ha crecido la curva desde que se inició el caso cero. Mire la pendiente de la curva, especialmente los días 9 y 10 de abril, por errores, y tenemos que reconocer que el gobierno falló en la información. Tenemos que reconocer de que no manejamos bien la información. Y miren la pendiente de crecimiento de la infección. Y los datos que tenemos es que al momento tenemos, a la fecha que se grabó esta prédica, 24.673 infectados.
y 883 muertes. Y está con signo de interrogación, porque todos sabemos que esa información no se ajusta a la verdad. Las mismas autoridades han dicho que posiblemente hay más de 1000 muertos por el coronavirus. Si fuesen solo los 883 personas, sería el 3.5% respecto a los infectados. Pero si le sumamos esos 1000 y pico de muertos, en el Ecuador, el número de muertos por infección sería de 7.6%. Es un valor altísimo. Miren la curva de infección de Israel. Claramente se le ve que está llegando a su nivel máximo. Lo que nosotros, absolutamente no se ve esa tendencia. Israel tiene 15.870 infectados, 219 muertos. Israel es una nación disciplinada y su porcentaje de muertos es el 1.4%. Revise respecto a nosotros. Tenemos que aceptar esta realidad. No podemos arriesgarnos. Yo creo que Dios nos está mostrando a través de los mensajes de la Escritura que muchos pastores lo están haciendo, que es necesario cambiar nuestra conducta y nuestra forma de ver las cosas. Frente a esto, permítanme orar. Y que el Señor Todopoderoso utilice este tiempo de una oración, de clamor a Dios. La palabra clamor es la ansiedad que un ser humano tiene, como si el siervo ya no tuviera que ponerse a la boca, clamar a Dios por misericordia. Permítame orar. Tú, Señor, nos has dado una vida con significado, es verdad. Porque los salvos en Cristo Jesús, el núcleo de nuestra vida es el gozo y la periferia el dolor. Pero para los no creyentes, el núcleo de su vida es el dolor y la periferia el gozo. Porque nosotros, por ser creyentes, por gracia que de ti viene, está resuelto las preguntas básicas de la vida. Nuestro origen, nuestra moralidad, nuestro significado y nuestro destino. Pero los que no tienen en su corazón a Jesús, no tienen resueltas estas grandes preguntas de la vida. Pero debemos también entender que en medio de la vida con significado hay lágrimas que nos acompañan, como es el dolor de ver que nuestra gente se muere. Señor, en este tiempo de pandemia, tú estás presente y usas el dolor para sacar lo que realmente somos por dentro. Y que te pedimos que tú nos permitas en este tiempo de cuarentena cambiar la esencia de nuestra semilla para la gloria tuya. Y en esta dolorosa cuarentena, cambia esa esencia, Señor, por tu amor, para aprender a vivir saludablemente en comunidad. Y cuando tengamos que salir de la cuarentena, ser inteligentes, ser sabios y llenos del amor tuyo, para no ser causa de caos en nuestra comunidad tan necesitada en este tiempo. Da sabiduría a nuestros gobernantes para la planificación de la salida de la cuarentena. Y permítenos a nosotros, por medio del amor que de ti viene, ser agentes de orden y no de caos. Ayúdanos a ser disciplinados, respetando las normas de higiene, respetando la separación, para evitar ser contagiados o contagiar a otros. Señor, hemos aprendido en esta semana que el amor es paciente. Nos cambió esta pandemia
al país. Debemos ser pacientes, benignos, no gozarnos de la maldad, no gozarnos de la desgracia del otro. Todo lo soportamos. Y nunca el amor deja de ser. Señor, gracias por estas enseñanzas que tú nos estás dando. Y si usted me está tal vez escuchando a través de esta señal del internet y no tiene a Jesucristo en su corazón, mi estimado amigo, mi estimada amiga, ese es el momento. Porque si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, no tendrá la capacidad de amar. Usted puede decirle a Dios estas sencillas palabras: Señor Dios, en esta situación terrible, cambia la esencia de mi naturaleza. Ven, Jesús, a mi corazón, limpia todo mi pecado. Dame la capacidad de amar, de no ser un agente infeccioso irresponsable. Ayúdame a amar a mi nación, amar a los ecuatorianos, respetar a las autoridades y ser disciplinado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida y amada iglesia, por este tiempo. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga grandemente. Toma nuestras vidas, oh Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Dios. Acércate a nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta.
faltará nada, me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.